Dice la Escritura en el capítulo 2, versículo 6. En cambio, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero no con la sabiduría de este mundo, ni con la de sus gobernantes, los cuales terminarán en nada. Más bien, exponemos el misterio de la sabiduría de Dios, una sabiduría que ha estado escondida y que Dios había destinado para nuestra gloria desde la eternidad. Ninguno de los gobernantes de este mundo la entendió, porque de haberla entendido no habrían crucificado al Señor de gloria. Sin embargo, como está escrito, ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente humana ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes la aman. Ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Esto es precisamente de lo que hablamos, no con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino las que enseña el Espíritu. De modo que expresamos verdades espirituales en términos espirituales. El que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura, no puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no es sujeto al juicio de nadie. El apóstol Pablo nos enseña un principio poderoso en esta escritura, y es que existen cosas que aún todavía no han llegado al tiempo de nosotros. Hay cosas todavía están ocultas y que Dios empieza en la dispensación del tiempo a empezar a revelarlas. Las cosas que se ven, dice el libro de Hebreos, fueron hechas de lo que no se veía. Por lo tanto, hay muchas cosas que están en la eternidad que todavía no han venido a manifestación en este plano físico. El apóstol Pablo dice, son cosas que ojo no ha visto. Es decir, que no han subido ni siquiera a la imaginación humana, que no han sido oídas todavía. Son las que Dios tiene preparadas, reservadas, listas, terminadas para darlas a cada uno de nosotros. Este Congreso Invisible tiene como propósito que tú y yo entendamos que hay un ámbito superior al ámbito natural, que aunque tus ojos naturales estén viendo algo, hay algo en la eternidad que ya Dios preparó para cada uno de nosotros y está esperando el tiempo perfecto para que tú y yo podamos abrir nuestros sentidos espirituales y poderlos percibir en la dimensión que fueron creadas y diseñadas para cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros enfrenta dificultades temporales, carnales, naturales, pero Dios tiene soluciones celestiales, divinas, sobrenaturales, que son muy superiores a la crisis que puedes tener. Las aflicciones de tiempo presente no se compararán a la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Aunque ahora tus sentidos estén viendo algo difícil, Dios ya ha preparado una solución divina, algo sobrenatural que va a exceder. Alguien tiene que decirme amén a esto, que va a exceder por completo el problema que te está quejando. ¿Cuál ha sido nuestra dificultad? La naturalidad. He visto con horror, y hablábamos con el profeta Daniel hace unos días cuando conversábamos un poco acerca del ministerio, como muchos de nosotros nos hemos limitado al plano natural. En términos administrativos, la iglesia no es una empresa. Tu llamado y tu don no es un talento natural que se perfecciona con el hacer.
tienen sustancias sobrenaturales, una conexión con el cielo, no con la tierra. No nacimos con ellas, fueron impuestas por su Espíritu, fueron dadas por su Santo Espíritu. Primera de Corintios capítulo 12 nos enseña que a cada uno les ha dado la manifestación del Espíritu para provecho de otros. Quiere decir que nosotros no la teníamos innatamente, no nacimos con ellas, no la traíamos de manera natural. Pero cuando tú y yo nacimos de nuevo, fuimos el objetivo del Espíritu Santo para poder depositar en nosotros una sustancia sobrenatural como un don, como una habilidad de manera sobrenatural para poder cumplir con nuestro propósito. Porque nuestra capacidad, nuestras habilidades, nuestro talento no proviene de nosotros. Nuestra capacidad proviene del cielo, del Dios Todopoderoso que nos ha llamado, nos ha elegido y nos ha puesto a su servicio. Quiero que tú lo entiendas, no es cuán intelectual eres. Quiero que tú lo entiendas, no es cuántas relaciones tengas, no es cuántos recursos naturales tengas. Eso no te hace un buen ministro, eso no te hace un buen hijo de Dios. Lo que te hace realmente efectivo en cualquier área de la tierra o del cielo se llama Espíritu Santo. Por eso tú y yo tenemos que estar expectando por aquellas cosas que todavía no se ven. Nosotros vivimos por fe, andamos por fe y no por vista. No viendo las cosas que se ven, porque las cosas que se ven se acaban, son temporales, pero las que no se ven son eternas. Pienso que nosotros tenemos que aprender a cerrar nuestros ojos naturales para poder tener acceso al mundo invisible y ver aquellas cosas que no son evidentes a los sentidos físicos. Nuestro cuerpo tiene nuestros sentidos y nos dan conciencia de aquello que nos rodea. Pero nuestro espíritu también tiene sentidos espirituales. Aquellos que tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Cada uno de nosotros tiene que atender a la voz del Espíritu Santo, no con solamente tus oídos naturales. Tienes que aprender a percibir en tu espíritu. Tienes que aprender a abrir tus ojos sobrenaturales, como le pasó al discípulo de Eliseo, Gehazi, que cuando los estaban cazando, porque enviaron un ejército sirio para poderlos capturar, un ejército para un solo hombre. Y el profeta Eliseo le dice a su discípulo: no te preocupes, más son los que están con nosotros que los que están en nuestra contra. Y Gehazi no le cabía en la cabeza que él estaba viendo una cosa naturalmente y el profeta estaba viendo otra cosa espiritualmente. Este hombre Gehazi estaba en lo natural. ¿Cuántos de nosotros no estamos en esa posición? Esto es grande, esto es terrible, esto es complicado. Y así como el profeta Eliseo le dijo a ese discípulo Gehazi, el Espíritu Santo nos dice hoy: es más poderoso el que está en ti que el que está en el mundo. Cuentas con mayores recursos que aquellos que en este momento tu cuerpo físico te puede dar información al respecto. No es lo que tus ojos físicos te puedan mostrar, no es lo que aparece en tu cuenta bancaria, es lo que tienes como reserva en el cielo. Porque las riquezas en gloria que Dios tiene son aquellas que va a usar para suplir todas nuestras necesidades. No puedes estar solamente viviendo en términos naturales. El apóstol Pablo dijo: si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana nos morimos. Es decir, no hay más nada. Pero si los muertos resucitan, entonces debemos buscar al Señor. Amada iglesia, tenemos que volver a ser espirituales. Tenemos que volver a oír la voz del Espíritu. Tenemos que volver a los testimonios de la intimidad, de aquellas cosas que pasan en el secreto, donde Dios te revela visiones, donde Dios te muestra palabras, donde Dios te dice cosas por hacer, aunque parezca imposible, donde Dios desafía para hacer cosas que se salen de nuestras capacidades, cuando Dios te muestra algo que excede por completo a todo aquello que tú puedes lograr. Yo no sé usted, pero yo tengo un Dios que cuando me da órdenes no puedo. Le decía a un pastor hace un par de días que estábamos conversando, me decía, pero tú eres muy brillante, tú eres muy capaz, tú eres no sé qué, y simpático. No me lo quites del medio. ¿Quién te enseñó tantas cosas? Y no, yo soy el hombre más incapaz, bruto del mundo, le dije. Yo lo que tengo es unción.
¿Cómo así? Le dije, claro. Mientras yo dependa de mí, soy un fracasado. Pero mientras dirija mi mirada hacia arriba, hacia aquel que todo lo puede, entonces yo también lo podré todo. Porque para el que cree, todo le es posible. Pero eso se logra cuando tienes lo que dice el apóstol Pablo. Mas el Señor nos la reveló a nosotros por el Espíritu. ¿Dónde llega el cansancio, la debilidad, el quiebre, el fracaso? Cuando dejas de tener intimidad con el Espíritu. Cuando el Espíritu dejó de hablarte. Cuando el Espíritu dejó de mostrarte. Cuando el Espíritu dejó, porque tú lo abandonaste a Él por estar pensando y mirando las cosas naturales. Saliste del secreto donde nosotros podemos obtener respuestas. Saliste del secreto donde van a fluir las finanzas. Saliste del secreto donde van a fluir los dones. Saliste del secreto donde van a llegar las respuestas. Saliste del secreto donde va a venir absolutamente todo. Si el Espíritu es el que revela, entonces nuestro negocio está con el Espíritu, no con el mundo, no con lo natural. Nuestro negocio está con lo espiritual. Por eso el apóstol Pablo dijo: ponga la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Por eso cada vez que tú y yo podemos cerrar nuestros ojos para orar, cerrar nuestros ojos para adorar, estamos ingresando en la verdadera dimensión del Espíritu. Porque callamos nuestros sentidos naturales para poder oír nuestros sentidos espirituales. Y tenemos que decir al Espíritu: revélame las cosas que tienes preparadas para mí. Revélame aquello que has preparado desde la eternidad. Lo que ojo no ha visto, lo que oído no ha escuchado, lo que nadie se ha imaginado. Espíritu Santo, revélame tu palabra. Revélame la verdad. Revélame lo que tienes para mi vida. Dígame amén. Por eso hablamos verdades espirituales en términos espirituales. El natural no las entiende. No es un tema de capacidad intelectual, es un tema de capacidad espiritual. No es el intelecto. ¿Cómo tú te explicas que el hierro flote? ¿Cómo tú te explicas que el río se detenga y haga una columna de agua? ¿Cómo tú te explicas que el mar se abra? ¿Cómo tú te explicas que aparezcan codornices en medio del desierto? ¿Cómo tú te explicas que salga agua de la roca? ¿Cómo tú te explicas que un muerto resucite después de 4 días? ¿Cómo tú te explicas que un demonio salga obedeciendo la voz de mando en el nombre de Jesús? ¿Cómo tú te explicas que el cielo se abra y ocurran milagros, señales, sanidades, prodigios en cualquier reunión? ¿Cómo tú te explicas eso? ¿Cómo tú te explicas que gente iletrada tenga un denuedo tal que hasta su sombra empiece a sanar? ¿Cómo tú te explicas que gente iletrada se para delante de reyes y hablan con denuedo la palabra de Dios? ¿Cómo tú te explicas que simples pescadores transforman el mundo entero? ¿Cómo tú te explicas que una pequeña porción de tierra en Israel afectara el mundo entero hasta el sol de hoy? De un pequeño pueblo como Nazaret, que aún Natanael dijo: espérate, ¿y de Nazaret podrá venir algo bueno? De Nazaret no podía venir nada bueno. De allí provino el Mesías, porque ahí se crió. No sé si a ti te ha pasado, pero cuando alguien te desprecie por el lugar donde tú estás ministrando, por el lugar donde tú estás viviendo, porque estás en un lugar pequeño, tranquilo, baby, tranquilo. A nuestro Señor le pasó. Esperaban que viniera de Roma, esperaban que viniera de Constantinopla, esperaban que viniera de Grecia, esperaban que vinieran de Jerusalén, pero no, llegó de una pequeña villa en Nazaret. Y dijeron: de Nazaret no puede salir nada bueno. Sí, de ahí salió el Mesías. De esa pequeña población en la cual tú te encuentras, Dios va a usarla para sacar de allí al hombre y mujer que va a transformar y va a hacer historia en este país. De esa pequeña familia de gente, posiblemente que nadie se ha graduado, que nadie estudió, de allí Dios va a sacar a los Gedeones, de las familias más pobres, más pequeñas, de la tribu más insignificante. Dios es experto en tomar lo pequeño y hacerlo grande. No esperes tener cosas grandes para creerlas. Las cosas grandes nacen desde temporadas insignificantes.
Cuando ya creces, cuando ya tienes, no hay mucho honor en eso. Pero cuando tú las crees desde el principio. La Biblia dice que Abraham le creyó a Dios y le fue contada por justicia. Eso es ilógico. Abraham, sal fuera de la carpa, cuenta las estrellas. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham, sal a la playa, cuenta la arena a la orilla del mar. Así será tu descendencia. Y dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios cuando no tenía un hijo, cuando su esposa estaba estéril, tenía 90 años y él ya tenía 100. Bueno, cuando obtuvo la promesa tenía 75 y Sara era 10 años menor que él. Pero Sara quedó embarazada a los 90 y Abraham tuvo su primer hijo, bueno, el de la promesa, a los 100 años. Dice el libro de Romanos capítulo 4 que creyó contra toda esperanza, en esperanza contra esperanza, es decir, contra todos los pronósticos. Abraham le creyó. ¿Por qué? Porque él tuvo fe. Él vio algo que no se estaba viendo. Él no negó la realidad, pero sí la transformó. ¿Cómo la transformó? Con su fe. Porque el Espíritu le revelaba a Abraham cada vez que salía en esas madrugadas a buscar a Dios, o en esas noches a buscar al Señor, y veía las estrellas, decía: así será mi descendencia. Veía hijos en estrellas, cosas que no se ven. No eran estrellas, eran descendencia. Y él pudo ver el invisible, y por eso se llenó de fe y le creyó a Dios. Y cada vez que empezaba a caminar en la playa, amén, aleluya, recordaba: así de numerosa será mi descendencia. Él no estaba viendo granos de arena, él no estaba viendo estrellas en el firmamento, él estaba viendo su descendencia, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos. Él dijo: yo no voy a morir solo. Cuando Dios le dijo a Abraham: Eliezer no te va a heredar, un hijo tuyo te va a heredar, nacido de Sara será tu heredero. Abraham lo creyó y dijo: sí, Señor. No sé cómo será, ese no es mi trabajo. Mi trabajo es creer que la promesa de Dios es en el sí y en el amén. Mi trabajo es creer el trabajo de Dios, hacerlo posible. Nosotros no hacemos nada posible, somos incapaces. Pero cuando el Espíritu aparece y nos llena, podemos abrir nuestros ojos, ver el invisible, y eso que no se ve ante nuestros sentidos naturales es mucho más poderoso que todo aquello que podemos ver. Nuestros sentidos espirituales nos brindan un deslumbre de una mayor gloria. Hay dos personas que recibieron diseños celestiales en la Escritura: Moisés y David, ambos para edificar. Moisés para levantar el tabernáculo, dice la Biblia que Dios le mostró. Para poderlo mostrar, Moisés tuvo que haber ido al cielo, como le pasó al apóstol Pablo. ¿Está conmigo? Y número dos, David tenía tanto afecto por la casa de Dios, por quererle edificar a Dios un templo, que Dios le dijo: listo, puedes diseñarlo. Te voy a mostrar el verdadero templo, el que tengo en el cielo, y así tendrás medidas, exactitud, materiales, todo conforme al diseño. Dios le reveló el tabernáculo, pero el templo. A Moisés Dios le reveló el tabernáculo, se lo llevó y le mostró cómo era ese diseño. No estaba en la tierra, ni el tabernáculo que Moisés edificó lo hizo conforme al diseño que Dios le mostró en el cielo. Pero uno dice: ¿por qué entonces a Moisés le mostró una carpa y a David le mostró un edificio? ¿No es lo mismo, pastor? Sí, es exactamente lo mismo, pero fueron dos diseños totalmente diferentes. Uno bajo la carpa y otro de oro, con madera, con piedras preciosas, con ónice, con diferentes elementos, muy parecidos los dos, pero una estructura totalmente diferente. Dios le mostró a ellos diferentes
diseños. Amado, el cielo es vasto. Y tú y yo no podemos estar mirando solamente lo que hay aquí en la tierra. Tenemos que subir al cielo y decirle al Señor: muéstrame el nuevo diseño para el ministerio, muéstrame el nuevo diseño para la empresa, muéstrame el nuevo diseño para mi negocio, muéstrame el nuevo diseño para mi familia, muéstrame el nuevo diseño. Según lo que ya tú hiciste en el cielo, puedo subir, puedo ver lo que no se ve, porque aquí lo que se ve es otra cosa, pero lo que no se ve es totalmente superior a aquello que estás viendo. Enfócate en lo que no se ve y deja de estar viendo lo que sí se ve. Lo que se ve es temporal, mas lo que no se ve es eterno. Enfócate en eso. Moisés se sostuvo como viendo el invisible, como dice ahí nuestro lema del Congreso: invisible. Mira el invisible. El invisible no quiere decir que no exista, quiere decir que no está revelado a los sentidos, y es el Espíritu el que nos los va a revelar. Por lo tanto, hay que internarnos con el Espíritu. Hay que volver al Espíritu otra vez. Hay que volver al Espíritu. 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 Hay que buscarlo, que nos revele las cosas que ojo no vio ni oído oyó. Hay que volver al Espíritu y preguntarle al Señor: ¿cómo predicamos? ¿Cómo lideramos? ¿Cómo abrimos casas de paz? ¿Cómo hacemos redes? ¿Cómo multiplicamos las iglesias? ¿Cómo hacemos una visión expansiva, apostólica? ¿Cómo generamos más recursos para el banquete del reino? ¿Cómo ganamos más almas? ¿Cómo somos más efectivos? ¿Cómo te damos más frutos, Señor? Amén.